Hace 3.800 millones de años, aparecieron en nuestro planeta las primeras formas de vida. Desde entonces y hasta ahora, hemos sobrevivido y nos hemos adaptado y evolucionado. Los conflictos biológicos o programas de supervivencia son una segunda oportunidad que aseguran la adaptación de nuestra vida en la Tierra. Un impacto inesperado pone en marcha un programa especial para nuestra supervivencia y adaptación. La base fundamental para comprender los programas de supervivencia que nos ayudan a salir de situaciones imprevistas y graves está basado en el biorritmo básico que tenemos durante toda la vida, durante todo el tiempo, que es básicamente el ritmo que nos da el sistema nervioso autónomo. Ese balance entre el estrés y la relajación, ese balance entre la energía y el descanso. Bueno, lo que descubre el Dr. Hammer es que a partir de una situación imprevista, lo que llamamos un DHS, una situación que tiene peligros, o la evaluación que hacemos como organismo de que hay un peligro, de que algo está amenazado, algo vital para nosotros, a partir de ahí inicia un programa de supervivencia. Y lo que realmente ocurre es que este biorritmo básico entre estrés y relajación se amplifica en estos programas. Por lo tanto, podemos observar dos fases en estos programas, y esas dos fases existen en todos los programas de supervivencia. La primera fase es una fase simpaticotónica donde hay mucho estrés y todo el tono del cuerpo está en esa misma dinámica. Básicamente lo más notorio es que la persona pierde el sueño, pierde el apetito, y su mente está ocupada constantemente con el asunto que se disparó, o la evaluación de peligro. Entonces, mientras el organismo está tratando de resolver esta situación, el cuerpo lo apoya con toda la energía necesaria. Y por eso el estrés es la mejor forma, porque hace que salga la mayor energía y los mayores recursos de ese organismo. En el caso de que ese organismo logre resolver la situación, de un momento a otro, y esto es importante señalarlo, de un momento a otro cambia completamente esta fisiología. Así como lo hace diariamente del día a la noche, lo hace también dentro de este programa, y claro, es mucho más marcado a veces el cambio. Y pasamos a síntomas, al inicio de síntomas de relajación, de reparación, que indican que el problema está resuelto, pero tenemos que pagar una especie como de deuda que tenemos con nuestro organismo. Digamos que en la primera parte el organismo pone todo lo que necesitamos, y en la segunda parte nos manda a descansar para que podamos repararnos y para que pueda salir adelante.
La nueva medicina germánica es una nueva concepción de la medicina. Es como dicen algunos italianos, la medicina patas arriba. Es decir, ver de otra forma por qué nos enfermamos, cuál es el origen digamos, conflictual de nuestras enfermedades, que en realidad son programas biológicos, y ver cómo resolviendo estos conflictos, estos hechos dramáticos, estos traumas en la vida de la persona, se va resolviendo un programa de la naturaleza y la persona se cura, total y radicalmente, sin necesidad de fármacos, ni medicamentos, ni gran intervención del sistema médico. Es difícil definirla, pero podemos decir que es una nueva concepción de hacer medicina, porque es la primera vez que tenemos leyes biológicas para explicar los fenómenos que teníamos enfrente en las personas, en los pacientes. Y esto es importante porque cambia radicalmente la concepción de lo que pensábamos que eran enfermedades y de lo que pensábamos que era salud. La nueva medicina germánica es un sistema médico-biológico en sí mismo, descubierto por el doctor Rike Gerd Hammer. Bienvenidos a la 2. Gracias por elegir una mañana más nuestra compañía. Buenos días. El cáncer es un procedimiento de la naturaleza para facilitar que los seres humanos superemos los conflictos biológicos. Una vez vivido ese conflicto, enfermamos. Después el cansancio y el dolor son de alguna forma nuestros aliados, porque nos avisan que debemos descansar para que la energía canalizada por el cerebro nos ayude a la recuperación. En realidad esta es una visión del cáncer que quizás podríamos ampliar a todas las enfermedades, porque así devolveríamos al ser humano el timón de su ser y le haríamos protagonista de su vida. Hoy vamos a recibir en preguntas y respuestas de nuevo al doctor Hammer, que recordemos leyó su tesis sobre la ley de hierro del cáncer en el año 1981 en la Facultad Alemana de Tübingen. Posteriormente, sus descubrimientos, refrendados por miles de casos tratados en servicios de salud europeos, fueron verificados en el año 83 por un jurado internacional. En el año 88, la certeza de la teoría del Dr. Hammer fue aceptada por el titular de la Cátedra de Cancerología de la Universidad de Viena, Dr. Birmayer, a la que siguieron la de otros equipos médicos y facultades de diversos países. Queremos recordarles, como siempre, que ustedes pueden acceder al equipo del programa a través de dos vías de comunicación. Una de ellas es el teléfono, que responde a lo largo de las 24 horas del día en un contestador automático conectado al 93-582-3757. Si ustedes lo prefieren, pueden escribirnos al apartado de correos 351 de Sant Cugat del Vallès. Y en realidad eso es lo que hicieron cuando cuando emitimos el primero de los programas en conversación con el Dr. Hammer y cuando se emitió la repetición de esa conversación, porque realmente el interés y la expectación han sido grandes, no solamente en España, sino en todos los países europeos y americanos que siguen nuestro programa a través del canal internacional. Dr. Hammer, buenos días y bienvenido de nuevo a Preguntas y Respuestas. Ha montado usted una gran revolución a través de nuestro programa. Hemos recibido muchísimas cartas, muchísimas llamadas telefónicas interesándose por todas sus teorías y por la nueva medicina. Suponemos que eso es importante en general para la opinión pública y para la salud pública, ¿no? El conocimiento de nuevas formas de curarse o de tratarse. Pues sí,
La verdad es que estoy muy agradecido de que se pueda emitir todo esto en España y en América Latina. La verdad es que en Alemania, desde hace 14 años, somos totalmente acallados desde las más altas instancias y, sin duda alguna, el interés en Alemania sería igual de considerable si esto pudiéramos emitirlo en nuestra televisión, por ejemplo. Y lo que es extraño es que una medicina que posee miles de hipótesis y no tiene una sola ley, una medicina con la medicina tradicional, lo que es extraño es que ésta sí pueda presentarse día a día en televisión, mientras que la nueva medicina, que solo se rige por 5 leyes biológicas y no tiene ni una hipótesis de las otras, es una medicina excluida desde hace muchísimos años. Y el portavoz de los profesores alemanes de ciencias naturales, el profesor Beck en Bonn, lo que ha hecho es que ha calificado este ocultamiento de conocimientos como lo más grave. Esta nueva medicina germánica está compilada en 5 leyes biológicas y están enunciadas de la siguiente manera. La primera ley es la ley férrea del cáncer. Hammer le puso este nombre porque se reproducía en cada caso, en todos los casos. Tiene 3 criterios. El primero es que todo cáncer o enfermedad equivalente tiene su origen en un impacto llamado DHS. El DHS es un impacto que se produce de forma simultánea a los 3 niveles, psique, cerebro y órgano, de forma que es una tríada inseparable. Para que sea lo que llamamos un cáncer, desde luego es inesperado, dramático y vivido en aislamiento, sin compartir, es lo que quiero decir. No solamente expresar o verbalizar, sino poder compartir. Poder encontrar espacio uno para su sufrimiento. El segundo criterio dice así, que según el contenido, la coloración de ese conflicto que esté ocurriendo, es que va a un lugar u otro del cerebro, por lo tanto, a un órgano u otro diferente, dependiendo de todos los condicionamientos y de la codificación de esa persona y lo que está ocurriendo en ese momento. El tercer criterio, que esa tríada es inseparable y va simultáneo durante todo el proceso. Es como muy claro teóricamente, pero es más difícil a nivel práctico. O sea que si el conflicto está activo a los 3 niveles. Si está en solución a los 3 niveles durante todo el proceso. Desde el DHS hasta volver a recuperar la normotonía, está siempre a los 3 niveles simultáneamente. La segunda ley biológica es la ley de las 2 fases de toda denominada enfermedad con solución del conflicto. O sea, es la ley bifásica de todos los programas especiales que tienen también, que llegan a una solución. Desde el momento del impacto, desde el momento del DHS, todo el organismo se pone en simpaticotonía. Para esto recuerdo que como estamos regidos por esa inervación simpática y parasimpática o vaga, según si es el día o la noche, como en la naturaleza el ritmo del día y de la noche. Entonces, del momento del DHS, todo el organismo se pone como de día, con mucho tono, incluso con estrés, con el pensamiento recurrente, con pensamientos forzados sobre el conflicto, o sea, pensamientos no elegidos, con falta de apetito y frío, y el organismo está implicado exclusivamente en la solución del conflicto, hasta que lo resuelve y llega esa solución. Entonces se produce un viraje hacia la vagotonía, de manera que todo el organismo se va poniendo caliente, se recupera el apetito, se recupera el sueño, y ahí es donde empiezan las inflamaciones, las infecciones, la mayoría de los dolores, y se produce
en el punto culminante una crisis, porque a nivel cerebral se produce un edema, una pequeña inflamación, para regenerar el foco afectado antes en la simpaticotonía. Entonces, como ese edema tiene que resumirse, ese líquido tiene que expulsarse, se produce la crisis para dejar paso al tejido cicatricial, para poder cicatrizar. Entonces todo el organismo entra en esa fase de cicatrización y de reparación total y recuperación otra vez a la normalidad, a la normotonía. La tercera ley se llama la ley del sistema ontogenético de los tumores. Habla sobre el comportamiento de los tejidos. Para eso tenemos que recordar cómo el ser a los pocos días de la gestación empieza a desarrollar las capas embrionarias, endodermo, mesodermo y ectodermo, que tienen la información de los focos en el cerebro y de los tejidos que configuran los órganos para las diferentes funciones. Entonces, el doctor Hammer lo que descubre ahí es que todos los tejidos implicados en diferentes órganos que proceden de la parte más antigua del cerebro, del paleoencéfalo, resulta que en esa fase de simpaticotonía activa se multiplican, proliferan. Y sin embargo, todos los tejidos que provienen del cerebro nuevo, del neoencéfalo, sufren pérdida celular. Sufren úlceras, necrosis, descalcificaciones, etc. Todo se compensa en la fase de solución si felizmente encontramos la solución del conflicto. Como todo se repara, lo que antes creció ahora se reduce, se encapsula, se caseifica si tenemos micobacterias, y los tejidos que antes habían perdido células se cicatrizan, se rellenan, se regeneran. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a oír cáncer en la fase activa del conflicto con la primera parte del grupo antiguo y también en la fase de solución con el grupo nuevo. La cuarta ley se llama el sistema ontogenético de los microbios. Entonces, lo que descubre Hammer es que todos los microorganismos trabajan, funcionan únicamente en la fase de solución del conflicto, solamente como reparadores, como colaboradores nuestros, para optimizar las soluciones. O sea que lejos de ser nuestros enemigos, resulta que son nuestros amigos. Hay un ejemplo muy gracioso que pone, dice: siempre que paso por un incendio veo a los bomberos, pues ya me voy a creer que son los que originan el fuego. Resulta que, claro, hemos puesto los microscopios en las infecciones y hemos visto los bichitos y hemos creído que eran los que nos producían las infecciones, y resulta que son los que nos están ayudando a limpiar, a reducir, a rellenar, a cicatrizar, a reparar, en definitiva. La quinta ley biológica es la ley de la comprensión de que todas las denominadas enfermedades, todos los programas, son programas inteligentes de la naturaleza y con pleno sentido biológico. Para comprender la NMG, debemos recordar que somos mamíferos y formamos parte de la naturaleza. Que en un momento dado se le atraganta un hueso, en el esófago por ejemplo, o en el estómago, desarrolla un programa de creación de un cáncer, ¿ya? ¿Por qué? Porque multiplica, todo tiene un sentido biológico.
multiplica las células, por ejemplo, del estómago para producir más ácidos, más secreciones estomacales para poder degradar y destruir este hueso que le impide una digestión normal y le impediría sobrevivir. Entonces se multiplican estas células, se produce más secreción ácida, desbarata el hueso y esto es el cáncer. Cuando ya el hueso está desbaratado, el cáncer se degrada. El tumor, esta multiplicación celular, se va deshaciendo por medio de unos microbios que vienen al auxilio de nuestra naturaleza. Un animal va a hacerlo por el bocado, alimento, comida, ¿verdad? Pero nosotros, como hacemos símbolos, pues vamos a hacerlo también a lo mejor por un objetivo, por una casa, por el coche. Esta es la diferencia. ¿No quieres contarme lo que ha ocurrido? No, será mejor que no. Solo quiero relajarme en un baño tibio. ¿Y qué hacemos con el perro? No creo que pueda hacernos ningún daño. Y que claro, estamos sujetos a nuestros condicionamientos educacionales, en valores, sociales. Esa es la diferencia, pero nuestra naturaleza se comporta de la misma manera, siempre para intentar ayudarnos. Los microorganismos viven en simbiosis con nosotros, forman parte realmente de nosotros y ellos se aprovechan, por decir así, de nosotros, pero nosotros de ellos también. No podríamos vivir, digamos, los unos sin los otros. Y esto ha sido así desde el principio de la evolución. O sea, están ayudándonos desde el principio y formando parte de nosotros. Por ejemplo, las mitocondrias, que gracias a ellas nuestras células toman la energía, respiran, en fin. Los demás microorganismos, Escherichia coli, Cándida, etcétera, microorganismos que forman parte de nosotros y que nos dan una serie de beneficios y ellos viven también con nosotros. Somos como un organismo que también un organismo de varios organismos, por decir así, ellos también forman parte de nosotros. Y en un momento dado, cuando, según la nueva medicina germánica, en un momento dado, en la fase activa, pues estos microorganismos se les da una orden que después, en fase de solución, la orden que se le ha dado de proliferar y recuperar aquello que, bueno, pues, que se ha formado y hay que destruirlo, o bien, digamos, agujeros que se hayan hecho y que hay que reconstruir, bueno, pues nos ayudan constantemente y como nos han ayudado a lo largo de los millones de años de evolución. Los virus y las bacterias y su función fundamental en la biosfera a lo largo de toda la evolución de la vida y su función esencial en la actualidad. Se los tiene considerados como microorganismos patógenos malignos y lo cierto es que son componentes esenciales de muchos procesos de la vida. Las bacterias fueron las que produjeron las células eucariotas por fusión de bacterias, las células que nos han formado ahora. Los virus empezaron a introducir ya información genética a las bacterias desde el principio, hay parte de las características de la célula eucariota que viene de virus. Hay secuencias en el organismo de origen viral, de virus que se han integrado en los genomas. Hasta ahora el 10% de los genes del genoma humano son de origen viral. Participan en procesos biogeoquímicos, en el agua, en la tierra, en el mar. Y en el organismo, en el intestino, tenemos millones de bacterias y de virus que son parte esencial del funcionamiento del organismo. Es decir, que nos han contado que algo sobre los virus, basado en una visión competitiva y sórdida de la naturaleza como enemigos tremendos, cuando en realidad investigas te das cuenta de que son esenciales para la vida. Esto es así desde que el mundo es mundo, desde la primer ser unicelular que andaba por ahí por los océanos y en un momento dado por una ola o por algo salió fuera del mar,
y le quedaban pues estas tres alternativas: o que la ola lo volviese a coger y volvía de nuevo a estar en su medio, o morirse, o adaptarse al nuevo medio. Pues desde ese primer organismo unicelular hasta ahora es exactamente eso, lo mismo que seguimos haciendo, aunque nosotros creamos que somos algo aparte, ¿no? Seguimos formando parte de todas las especies que pueblan este planeta y nos comportamos como tal. Entonces, lo que hacemos después de todos estos millones de años de evolución es exactamente lo mismo. Cada vez que una circunstancia cambia en nuestro medio, algo que nos altera, algo que nos rodea y nos altera, algo que ocurre en nuestro entorno y nos altera, hacemos exactamente lo mismo que esa primera célula. O las circunstancias cambian y vuelven a como estaban antes, o nos adaptamos o peligramos, ¿no? Es exactamente eso. Entonces tiene pleno sentido, decía, porque es el motor de la evolución. Realmente estos conflictos, estas circunstancias que nos van ocurriendo y que tenemos que irnos adaptando a ellas, es lo que a lo largo de los millones de años de evolución han hecho que las especies vayan evolucionando. Realmente pues estos conflictos son pues el motor de la evolución, y los programas especiales de la naturaleza son exactamente eso, lo que nos permiten adaptarnos y seguir sobreviviendo, bien como individuos por supuesto y como especie. Todos sabemos que venimos del mar, ¿no? La vida se originó en el mar. Entonces, cuando por un retroceso del mar resulta que un ser se queda completamente solo y abandonado en la orilla, ese ser se queda fuera de su medio, se queda abandonado, ¿no? Por una ola o por... Y entonces, en ese momento hay un conflicto biológico de supervivencia para ese ser, porque está fuera de su medio y se va a secar y no puede respirar. Y entonces, en ese momento, la naturaleza pone en marcha un programa especial para que pueda adaptarse a esa situación. Entonces, ¿qué es lo primero? Porque él va a ir desarrollando una piel para defenderse, pues de no quemarse por el sol, de que no le ataquen los objetos punzantes para poder sobrevivir. Pero lo primero que hace es retener líquido para poder aguantar hasta que venga otra ola y lo recoja. Entonces, este es un ejemplo de cómo hoy podemos entender que una persona abandonada con un conflicto existencial o desarraigada o un emigrante, pues lo primero que hace es retener líquido cuando tiene ese conflicto. Los rieles o raíles son un elemento importante en la nueva medicina porque son los que determinan mucho del curso de lo que va a pasar con una persona que se encuentra en un programa de supervivencia. Los rieles se establecen cuando vivimos una situación imprevista, cuando sufrimos un VHS. Y los rieles son información de muy diversa naturaleza que el organismo asocia a este peligro abrupto, inminente, y que tiene todo un sentido biológico. Los rieles tienen el sentido biológico de formar asociaciones útiles para el propio organismo y muy específicas en torno a una situación de peligro. Esto es porque si ese organismo logra sobrevivir, logra resolver esa situación y pasar por todo su proceso de curación, más adelante este riel, esta relación que estableció durante el peligro va a volverle a avisar, a alertar de que se encuentra en una situación similar o prácticamente la misma de peligro que previamente había tenido.
Entonces los rieles son elementos muy útiles porque hacen que un organismo detecte que está en peligro de nuevo. Esto los animales lo hacen de forma instintiva y perfecta. Podemos decir que un animal que ha sufrido un peligro y que ha establecido rieles, la siguiente vez que vuelve a encontrarse con ellos, no repite, digamos, el error de exponerse al peligro. Y tenemos mucho que aprender de los animales, porque el ser humano, por la forma en la que vivimos, por la forma moderna en la que estamos, pierde de vista estos rieles, pierde de vista estos elementos, y por lo tanto, cuando supongamos que hemos salido de un problema y estamos resolviendo, el entrar en contacto de nuevo con estas informaciones vitales inicia de nuevo una respuesta que tiende a interrumpir el proceso de curación, que en otras palabras lo que está haciendo el organismo es alertarnos a través de esta información, y eso es lo que puede hacer que un proceso de reparación no termine. Es uno de los varios elementos que puede hacer que una persona no cierre ese proceso y que se cronifique. Entonces es importante entenderlos para poder hacer algo, ¿no? y resolver bien. Dos máximas de Hipócrates, ¿verdad? Primero, vía medicatrix natura, la vía de la naturaleza de cura. La naturaleza cura, ¿ya? La naturaleza lo que quiere
que los seres sobrevivamos, que los animales sobrevivan a los impactos o retos de la vida que nos afectan grandemente y que ponen en peligro nuestra sobrevivencia. Entonces la naturaleza busca cómo sobrevivamos a estos impactos y que es una vía natural, vía medicatrix natura según Hipócrates. Y la nueva medicina germánica describe cómo sobrevivimos a estos impactos y dependiendo del contenido del impacto, así es el programa biológico, así es el órgano afectado y la zona correspondiente del cerebro afectada. Y la otra máxima de Hipócrates es primum non nocere, en primer lugar no dañar. Entonces yo que me formé en España de médica y que vengo del mundo de la farmacia y que en el pasado prescribía grandes cantidades de medicamentos, de hecho cuando trabajo en España, que a veces he trabajado ahí en servicios de emergencias, tenemos 1 o 2 horas dedicadas solo a hacer recetas de los pacientes crónicos. Ahí damos antidepresivos, ansiolíticos, hipnóticos, antidiabéticos, antihipertensos. Bueno, allí son a veces hasta 10 recetas por pacientes cronificados por el sistema, ¿ya? Entonces yo vengo de esta medicina, ¿ya? Soy médica internista, pero con la nueva medicina germánica entendiendo que los medicamentos no hacen falta, que la naturaleza cura por sí misma cuando el paciente logra entender qué le pasó, por qué reaccionó así ante este hecho dramático de su vida, le da un giro a este hecho dramático, lo resuelve y pasa a la fase de cura. Entonces, esta nueva concepción humaniza la relación médico-paciente. Primero porque no puedes ver al paciente en 5 o 10 minutos, que es el máximo tiempo que te da el sistema médico oficial, hospitalario o de consulta externa en muchos países. Y en la mayor parte de la medicina pública, ¿no? Y segundo, porque entras hasta la profundidad del paciente. Cuando el paciente te está refiriendo tu historia y tú estás buscando aquel hecho biológico, aquel conflicto que determinó la enfermedad, ¿no? Entonces vas al fondo, y cuando el paciente está rememorando el hecho que originó esta enfermedad, tú lo notas enseguida porque el paciente le surgen las lágrimas o llora o cambia. Ahí estamos en lo que el doctor Hammer llama DHS, es decir, el conflicto que originó este programa biológico. Entonces lo vas comprendiendo con el paciente, vas sugiriendo posibles formas de sobrellevar o de resolver esta situación, pero la verdadera responsabilidad de la cura no está en el médico. Eso de que vas al médico y aquí vengo doctor para ver cómo me cura, a ver qué hace con estos síntomas que le presento. No, la responsabilidad verdadera de la cura está en el paciente, porque solo él puede resolver su conflicto. Yo como médico terapeuta le puedo dar ideas, le puedo enseñar su situación, mostrarle, mire, esto sucedió por esto y esto y esto, esta es el contenido biológico de su enfermedad, lo puede resolviéndolo, usted se cura, entonces en usted queda la responsabilidad de su cura. Y ahí realmente el paciente es el arquitecto de su cura, es el verdadero dueño de su cuerpo, de su enfermedad y de su cura. Lo que hay que comprender de la terapia de la nueva medicina es que al haber una nueva comprensión de lo que es la enfermedad, radicalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados, el enfoque de la terapia depende enteramente de la comprensión que se tenga de lo que está ocurriendo, de comprender que básicamente esos síntomas y ese proceso obedecen a un programa de supervivencia. En la medida que la persona logra entender esto y logra descubrirlo en su propio caso, puede entonces plantearse diferentes soluciones específicas e individuales para el caso que estamos revisando. Entonces, realmente no hay una sola fórmula que puedan resolver todos los problemas, ¿no? Eso sería una mala comprensión de lo que es la terapia. Realmente esta es una medicina que tiene que plantearse de forma individualizada, en todo caso, porque no hay un solo caso igual en las mismas condiciones, y descubrirlo significa tener en principio la vía hacia la solución y la cura del proceso. La cura está en acompañar a la naturaleza que haga su cometido, ¿ya?
porque si en la fase, como decíamos antes, en la fase vagotónica, en que el paciente ya está muy cerca de la cura, pero que tiene síntomas que llamamos en la homeopatía crisis curativa, y que son síntomas molestos, que puede ser fiebre, inflamación, dolores, mucha sudoración. Hay casos de adenocarcinoma que en la fase de cura sufren, para resolver realmente el tumor, una tuberculosis. Llega el bacilo tuberculoso a degradar el tumor y entonces el paciente vive una tuberculosis en determinado órgano. Y esto significa fiebre, sudores profusos por las noches, tienen que cambiarse la ropa 2 o 3 veces. Es decir, no es fácil, pero la esperanza está en que ya están en una fase de cura, la misma sintomatología te da la garantía de que ya están en una fase de cura, y ayudarles a sobrellevar estos síntomas. Ahí pueden entrar algunas terapias alternativas tal vez, y para llegar a buen término. Dicen nuestros maestros, entretener al paciente de alguna forma mientras la naturaleza hace su cometido, ¿no? Pasar esa época de síntomas para llegar a la cura. Y llega seguro. Ya lo hemos comprobado, vaya. Yo, por ejemplo, ahora ya no uso antibióticos, por ejemplo. En medicina interna, una infección de vías urinarias muy frecuente, una bronquitis, una bronconeumonía. Equivocadamente hasta las gripes les dan antibióticos, yo no, ¿verdad? No le daba nunca. Ya no, porque todo esto son conflictos biológicos que resolviéndolos es que se curan. Mi hijo acaba de pasar una bronconeumonía con tos por amenaza al territorio, porque le entraron miles de llamadas a su teléfono, porque es un número muy fácil, y esto rompió su intimidad. Todo el día no podía él escribir a sus amigos, que estaba con miles de llamadas que le entraban por un error de las empresas de telefonía, ¿no? Entonces hizo una amenaza a su territorio y empezó un programa biológico de tos. Y cuando ya más o menos él hizo la denuncia, se quejó y todo eso, desapareció la bronconeumonía como por arte de magia. Y tenía una auscultación pulmonar que en otra época yo le hubiera llenado de antibióticos hasta por vía intravenosa. Pero esta vez él estuvo de acuerdo, 1 mes de tos y se curó, solito, sin nada. Todos aquellos mecanismos que han sido buenos para cada individuo, para cada especie, es decir, han dado resultado ante un cambio en su medio, el mecanismo que le ha servido para adaptarse a ese cambio y sobrevivir, ese ha quedado grabado, así uno tras otro han ido quedando grabados todas esas adaptaciones, y nosotros cuando nacemos los recibimos, digamos, nos viene de serie, recibimos todos esos programas que a lo largo de los años de evolución han dado resultado en los otros individuos y han conseguido que el individuo y la especie siga sobreviviendo. Por eso estamos nosotros aquí, porque se han dado todas esas series de adaptaciones y bueno, pues la especie ha sobrevivido y aquí estamos, ¿no? Entonces recobra, como digo, pleno sentido, porque tú puedes ser consciente cuando tienes algún síntoma físico, a la luz de esta medicina puedes ser consciente de qué ha sido lo que lo ha provocado, cuál ha sido el detonante, cuál ha sido el cambio en tu entorno que te ha impactado y que te ha provocado pues los síntomas que veas, que tengas. Como digo, esos programas, como los traemos todos incorporados de serie, ante cualquier conflicto, cualquier tema, se elige, sin nosotros ser conscientes de ello, no lo hacemos de forma consciente, se elige el programa que a lo largo de los años de evolución ha dado el mejor resultado para el conflicto, para lo más parecido al conflicto que en este momento tenemos. Entonces, es instantáneo, es como en un disco duro, se elige el programa que mejores resultados ha dado a lo largo de la evolución para el conflicto más parecido a lo que nos ocurra en este momento.
La nueva medicina germánica ofrece dos cosas importantísimas. Uno, la capacidad de autogestión que tenemos, de no dejar nuestra responsabilidad en manos de otros. Y otra, también súper importante, que es por fin podernos liberar de los miedos al dolor, del miedo a enfermar, porque esto nos produce conflictos añadidos. Entonces, cuando comprendemos que realmente no son enfermedades como lo que hemos pensado hasta ahora, sino que son procesos evolutivos, pues entonces los aceptamos mejor y nos recuperaremos mejor. Y además nos ahorraremos de lo que llaman las llamadas metástasis, que la mayor parte de ellas son producidas por los miedos. O sea, nunca se ha descubierto una célula cancerosa que viaje por la sangre arterial o por la linfa que produzca metástasis en otro sitio. Pero lo que el doctor Hammer sí demuestra, que en cada pretendida metástasis hay un foco en el cerebro, justamente en la correspondencia orgánica y de ese tejido, por un conflicto añadido o por un conflicto que estaba ahí también concomitante en aquella situación que produjo el DHS. Si en un momento dado el conflicto, el hecho dramático, lo que a mí me ha perturbado mi vida, se resuelve, porque yo lo resuelvo, porque ya logro como que no hacer mucho caso a esto, que al fin y al cabo todo pasa, me doy cuenta, o porque mi ambiente cambia y entonces se resuelve también indirectamente, paso a la segunda fase. Bifásica quiere decir dos fases, entonces la segunda fase es la fase vagotónica, ya encaminada hacia la cura. Y en esta fase es donde el 95% de nuestros pacientes acuden al médico, porque es una fase, bueno, primero que nada es que yo estoy muy relajada, muy tranquila, ya no estoy pensando en aquel problema, duermo bien, ya como bien, recupero mi peso. Pero lo que pasa en esta fase es que hay fenómenos de recuperación en el cuerpo, que en homeopatía le llamamos crisis curativas. Hay una equivalencia de la nueva medicina germánica con muchas otras concepciones, entiendo yo, ¿verdad? Entonces, esa crisis curativa es la que lleva el médico al paciente, y esa es la fase inflamatoria de esta segunda fase de la enfermedad. Y puede haber fiebre, puede haber mucho dolor, puede haber inflamación de las articulaciones, inflamación de los órganos, y estas molestias son las que llevan al paciente a consultar. Y en realidad no tendríamos que darle ni antibióticos, ni antiinflamatorios, mucho menos quimioterapia, no tendríamos que darle prácticamente medicamentos, porque ya está muy cerca de la cura total y de volver al ritmo bifásico, ¿verdad? Un poquito de estrés de día, un descanso de noche, que es lo que llamamos normotonía. Entonces, ahí ya estamos en una fase encaminada a la cura, que tiene algunas características. Hay un pequeño momento que le llama el doctor Hammer crisis epiléptica o crisis epileptoide, dependiendo del tipo de conflicto. Eso nos dice que todas las epilepsias, los síntomas aparecen ya en fase de resolución de un conflicto de motricidad, ¿verdad? Y que no hay que hacer gran cosa. Y que en cuanto damos los medicamentos estamos cronificando la enfermedad, y eso mismo pasa con la hipertensión, con la diabetes. De hecho, yo soy internista y el 95% de mis pacientes diabéticos hipertensos, que es los casos más frecuentes que vemos en medicina interna, en consulta externa, ¿no? Pues a las 2 o 3 consultas ya no toman ningún medicamento. Los voy destetando, ¿verdad?, poco a poco de los fármacos, entrando por la que resuelvan su conflicto que originó la hipertensión, la diabetes, que yo les agrego pues agua de mar, terapia floral, algo para que ellos se sientan internamente muy equilibrados, y de hecho ya no necesitan medicamento, lo dejan todo, aunque fueran diabéticos insulinodependientes. Muchos casos. Claro, hay algunos casos que no pueden resolver el conflicto. Ahí es donde yo sigo con las pautas convencionales oficiales de los fármacos. Pues hay algunos casitos, pero la gran mayoría logran desprenderse de los fármacos y quedar curados con cifras de presión normales mejor que antes, cifras de glicemia, azúcar en la sangre normales mejor que antes. Claro que nos hacen falta profesionales, nos hacen falta médicos,
No es que porque sea de autogestión no los necesitemos, pero necesitamos médicos pacientes para que puedan comprender en sus propias carnes también los procesos y así puedan ofrecer un espacio para compartir, para comprenderse. Necesitamos ese tipo de profesionales. Las 5 leyes biológicas del Dr. Richard Hammer no tienen excepción, son súper científicas y comprobables. Entonces, que tomen un curso y empiecen a interrogar al paciente en base al conocimiento de cuál es el conflicto, el contenido del conflicto que le llevó a padecer esta enfermedad. Y entonces va viendo que encaja, que siempre encaja, que si tienes paciencia y detectivescamente vas llegando al fondo del paciente y al origen de lo que determinó este programa biológico, lo hallas, siempre lo hallas. Es sorprendente, vaya. Y entonces vas viendo que sí es cierto, que no son patrañas, que no es superchería, que es una medicina más científica que la que habíamos aprendido en las universidades, ya que se cumple al 100%, que no hay tantas hipótesis en el aire, y luego vas viendo que si tú le ayudas mostrándole el conflicto y algún consejito ahí, por la objetividad con que estás viendo el caso, ¿verdad?, que no estás implicado dentro de él, entonces puedes dar consejos bien asentados. Si el paciente va encontrando la vía de resolución, se cura sencillamente, sin medicamentos. Yo lo que puedo usar cuando hay fuertes dolores son analgésicos no antiinflamatorios y por supuesto que nunca la morfina. Ya he visto morir pacientes con cáncer a los cuales se les aplica morfina. Es de lo más contraindicada desde la nueva medicina germánica. Y algún analgésico tipo dipirona, novalgina, este tipo de analgésicos que no interrumpe mucho el proceso natural de cura. Y por supuesto recomiendo a los familiares que acompañen al paciente muy de cerca, que lo abracen, que no lo hagan sentir solo, que hagan que no se sienta una carga. Solo eso ayuda a rebajar el dolor muchísimo y ayuda a prevenir una complicación que está descrita desde la nueva medicina germánica que llamamos síndrome o conflicto de colectores de riñón, que el paciente cuando se siente abandonado, cuando se siente no comprendido, por ejemplo un paciente que opta por la nueva medicina germánica y toda su familia está en contra, no, que tienes que ir a la quimioterapia, que tienes que ir a la medicina oficial, esto es lo peor que puede hacer la familia con este paciente, porque le está provocando una inseguridad y un temor y como un sentimiento de abandono, no me comprenden, tengo, además de luchar, entre comillas, que no me gusta este lenguaje en medicina, ¿no?, contra la enfermedad, tiene que defenderse de los ataques de la familia, del sistema médico. Es una carga sobreagregada al todo el trabajo que él tiene que hacer para resolver su propio conflicto, ¿no? Entonces, tenemos que dar confianza al paciente y hablar muchas veces con los familiares para que lo acompañen, le den su cariño, su apapacho, como dicen en Nicaragua, estarlo abrazando, que se sienta con una contención, con un acompañamiento, con una comprensión, un cariño, y él sale muchísimo más rápido y los dolores se bajan, la sensación de sufrimiento rebaja, porque el dolor exagerado, insoportable que tiene un paciente está correlacionado desde la nueva medicina germánica con un conflicto de sentirse muy separado, ¿ya?, de sentirse solo ante este hecho, esta enfermedad que yo estoy viviendo. Nuestro personaje quiere subir y volar, porque tiene una constelación maníaca flotante en la corteza cerebral. Los síntomas mentales también tienen una base biológica.
Se llaman constelaciones esquizofrénicas y se producen con al menos un programa de supervivencia activo en cada hemisferio cerebral. Los síntomas mentales también tienen un sentido biológico de supervivencia. Para mí ha sido muy fácil entender la nueva medicina, a pesar de lo complejo que es entenderla. Creo que es complejo entenderla. Ha sido relativamente fácil porque hace muchos años que intento autogestionar mi salud. Ya desde hace más de 20 años que no voy a un médico, no tomo una medicina alopática. E intento curarme pues, a través del descanso, a través de la positividad, a través de la comida frugal. Y bueno, de intentar mantener un estado positivo en la mente y en el espíritu. Entonces por eso ha sido relativamente fácil, ¿no? de entender la nueva medicina, gracias a mi compañera, que es la que la estudia, la nueva medicina, y vamos aplicándola en nuestro entorno doméstico, en nuestro entorno familiar. Y entonces voy aprendiendo y voy descubriendo lo exacta que es, lo precisa, ¿no? Pues yo conocí la nueva medicina germánica a raíz de la enfermedad de mi madre, que tenía cáncer. Creo que lo conozco desde hace 5 años. Entonces son 5 años observando y yo siguiendo, buscando mis conflictos cuando entro en el estado de solución de conflicto, que es cuando vienen los síntomas, y aplicándolo en mi familia, con las amistades también. Y pues me doy cuenta que los descubrimientos que le hizo el doctor Hammer pues están, además yo sigo el higienismo, que es también una ciencia multidisciplinar que se acerca mucho a la naturaleza para la comprensión pues de la dieta, de la forma de vida, y pues la nueva medicina del doctor Hammer encaja muy bien en todo esto, ¿no? Porque yo siempre he sentido que soy parte de la naturaleza, no que estoy separada, ¿no? Y también siento que este mundo no va mejor porque se hace una visión por encima de la naturaleza, no de integración. Ese pólipo pasó a ser un tumor, y ese tumor, cuando le dan el carácter maligno, pues es un cáncer. Tiene usted un cáncer de recto. Entonces ya me dicen eso y claro, en aquel momento pues para mí fue una losa que te cae, ¿no? Ya después de eso me dicen también que tengo metástasis en el hígado. Entonces bueno, pues quiere decir la metástasis, yo no sabía ni lo que era la metástasis, y claro, y me entero lo que es la metástasis por el diccionario, no le pregunté siquiera a los médicos. En fin, se da todo el proceso, yo totalmente entregado a la medicina oficial, se da el proceso, me ponen para operarme, es un proceso muy largo y yo voy a tratar de acortarlo un poquito, ¿no? Entonces, en ese proceso, pues una de las cosas que me dice, que lo más seguro es que me rajan y además me van a poner una voz. Pero bueno, ahí va a haber calidad de vida y tal. Y luego en el tema del hígado, pues que me van a cortar medio hígado. Entonces el cirujano inicial pues no era el mismo que me operó, que yo no conocí. Entonces salió y le dijo a mi señora, estando yo ya en la mesa para operarme, y entonces le dijo que era una auténtica barbaridad rajarme y ponerme la voz, que eso siempre habría tiempo.
es otra losa que te cae, ¿no? Como que la operación inicial. Bueno, pues lo voy a mandar a oncología. Salgo de ver a esta señora y lo primero que le digo a mi mujer, si antes estaba totalmente sometido a que me hicieran lo que hiciera falta, porque no veía otra cosa, pues en aquel momento que salgo le digo a mi mujer, a mí ya no me toca ni Dios. Y ahí fue a donde me toca Dios. No es Dios manoseado, pero me toca Dios, ¿no? Entonces quiere decir que voy a oncología y me dicen lo mismo. Voy al cirujano y me dice este hombre, es una auténtica barbaridad lo que le dije a su señora. Y lo del hígado, pues decía que tenía metástasis por todo. No me doy quimio, no me hago radiografía de pulmón ni de nada. Estuvieron estas familias, estas oncólogas, no tengo nada en contra de ellas ni en contra de los trabajadores y trabajadoras de los hospitales, pero pienso que tienen que desaprender algo más, como yo he hecho. Algunas personas que puedan escuchar esto, pues les puede caer como una bomba. A mí también me hubiera caído como una bomba si me dice, cuando yo tenía la losa, lo que voy a decir. Para mí, eso que me diagnosticaran el cáncer, pues en vez de ser ya una losa, ha sido una liberación total. Entonces, pues, a ver si cada día va habiendo más médicos, más enfermeras, que por lo menos ayuden un poquito más, que no se vean dirigidos solamente por la industria farmacéutica, que es la que se está llevando toda esa vida. A mí precisamente fue la tranquilidad de los conflictos biológicos que en las 5 leyes biológicas que el doctor James, eso he leído un poquito, más con personas que me la han explicado, pues tengo esa tranquilidad. Y conflictos voy a tener más, como el animal que soy, ¿no? Entonces voy a tener conflictos, pero en ese crecimiento pues van a ser menos conflictos. Bueno, me está sirviendo para observar cada vez que pasa algo, cada vez que hay un dolor, cada vez que hay algún síntoma, observar qué ha pasado ahí en esos días antes y normalmente pues se encuentra el motivo, ¿no? del conflicto. Se encuentra la raíz de ese síntoma. Donde yo veo un potencial increíble en sus descubrimientos, no solamente en las primeras 4 leyes, que me parecen increíbles, porque son de una claridad y una nitidez certerísimas en cuanto a lo que es la realidad de la manifestación orgánica, existiendo de manera interdependiente con lo que sentimos, sino que además la 5ª ley, de hecho, bueno, yo trabajo, a mí me gusta mucho trabajar con el potencial que tiene el ser humano como ser sintiente, y me parece maravilloso la posibilidad de poder trabajar con la ternura, que es con lo que trabajo en el método Bioyoga. Y me inspiro, no solamente me inspiro, sino que además veo una interrelación ineludible, o sea, imprescindible, para poder entender bien la 5ª ley. Mi contacto con la nueva medicina germánica comienza en el año 89, cuando a mí me diagnostican un carcinoma renal con oncocitomas en su interior, ¿no? Ese es el diagnóstico y lo que me pretenden hacer, lo que me presentan es extirpación del riñón, quimioterapia, radioterapia, cualquier cosa, ¿no? No me gusta, me marcho a India y allí encuentro un libro de Hammer que me llamó la atención porque era Génesis del cáncer. Busqué el cáncer en las células y lo hallé en un error de codificación del cerebro. Este libro me impresionó, lo leí en francés, explicaba muy claramente las 5 leyes del cáncer y a partir de ahí
entré en contacto con el Dr. Hammer. Me hicieron las pruebas, llevé los escáneres y se vio efectivamente que mi cáncer, mi conflicto, se había desactivado. Para mí la nueva medicina representa una visión nueva de enfocar la salud y la curación, entonces es desde una perspectiva mucho más amplia, ¿no? Quizá la medicina convencional simplemente mira el síntoma y lo trata, pero no mira la causa, no mira la raíz, no mira que todo es una unidad, ¿no? La psique está completamente influenciando nuestro organismo, ¿no? Si tenemos un susto, como me pasa a mí muchas veces conduciendo, sin darte cuenta se ha implicado el corazón, se ha implicado los intestinos, se ha implicado la sudoración, todo tu cuerpo está reflejando, ¿no? Ese conflicto. Pues en cualquier conflicto de estos que padecemos en la vida mucho más, ¿no? Hace 4 meses me fue extirpado un tumor que llevaba conmigo 25 años. Era un oncocitoma, estaba perfectamente capsulado, casi 2 kilos, 18 centímetros, una pelota de béisbol. Y bueno, ha sido también, por otro lado, la operación ha sido un éxito, todo ha salido muy bien, él no ha ofrecido ninguna resistencia a abandonar mi cuerpo después de 25 años y la verdad es que me siento mucho mejor, puesto que esta entidad, esta masa, me estaba robando muchísima energía que ahora puedo disponer solo para mí y para compartirla con todos. Y de nuevo todo mi agradecimiento a la nueva medicina germánica y especialmente al Dr. Hammer por su labor, su dedicación y su trabajo que le ayuda a tanta gente que puede estar beneficiando en este momento. Uno logra comprender que tiene la posibilidad de crecer, de autoconocerse, de autoobservarse y eventualmente de autorregularse, como lo hacen todos los seres vivos. Y como persona descubrir eso es increíble. También descubrir que las enfermedades no son maldiciones ni cosas malas, ¿no? Como tal. Eso es una nueva realidad y eso como persona te da la libertad de decidir y de seguir adelante. Como médico también es muy importante porque inevitablemente significa una crisis, significa entender que realmente la naturaleza tiene todo preparado para la curación y no lo entendíamos, entonces pasamos de ser unos guías que dictaban normas, pasamos a hacer de eso a un apoyo y a una orientación de lo que la persona puede hacer y ayudarle a descubrir que la persona tiene todos los recursos para salir adelante. Y les damos charlas, les explicamos las 5 leyes biológicas, cómo ellos preguntan. Entonces es muy, muy apasionante este proceso, ¿no?, de formación. Y hasta que estén muy seguros de la vía que quieren seguir, entonces sean consecuentes con su decisión. Porque no se pueden mezclar las dos medicinas. De hecho, el Dr. Hammer nos aconseja a los médicos terapeutas de la nueva medicina germánica que no tomemos casos que vienen de la quimioterapia y la radioterapia, porque son fracasos seguros, ¿ya? Que tomemos pacientes con cáncer, con cualquier enfermedad, porque hasta esclerosis múltiple se han curado desde la nueva medicina germánica y han tirado el andarivel y el bastón por la borda, ¿no? Que tomemos casos vírgenes al tratamiento y que empecemos a abordar el conflicto y que lo vaya resolviendo. Y son casos que, bueno, el Dr. Hammer lo ha comprobado con más de 40.000 pacientes, el 95% de estos casos se curan. Lo que ha supuesto principalmente es quitarme una carga enorme de miedo, enorme de miedo. Para mí el pensar que mis hijos tuviesen, no sé, un cáncer de no sé qué, o el asma o cualquier, suponía muchísimo miedo, vamos, casi pánico. No entendía por qué les pasaba, pero a mi hijo por qué le ha pasado esto, o a mí si me pasaba algo, o a mi madre. El poder entender por qué pasa eso, el saber por qué ha pasado, o a mi hijo o a mí, a mí
me quita toda la carga de miedo, porque sé por qué pasa. No es algo que me ha caído al azar por mala suerte, sino que sé cuál ha sido el detonante, por qué ha ocurrido. Entonces, el entenderlo, el comprenderlo, para mí es como de la noche al día, es todo. Un cambio, realmente ha sido un cambio en mi vida, incluso laboral, y no es que me dedique a esto, pero vamos que incluso laboral, porque trabajaba en la industria farmacéutica y desde que conocí esto tuve que salir de ahí ya porque ves a las personas y ves los procesos que se dan en nosotros desde una perspectiva que no tiene nada que ver. Tuve un diagnóstico de cáncer de mama, me extrajeron una parte, un trozo de tejido de la mama que dio carcinoma ductal infiltrante multifocal y ya no acepté radioterapia ni quitar el tejido mamario. Entonces busqué otras alternativas y así encontré esta nueva medicina germánica. Tengo que añadir que cuando yo encontré al Dr. Hammer, explicó mi situación, él me habló de que el conflicto ya lo había resuelto, ya había empezado a formarse un edema cerebral en el temporal derecho y que de momento todavía no se veía. Él lo percibía mirando un escáner cerebral que yo le llevé. Sin embargo, me dijo, dentro de unos meses será muy visible a los ojos de cualquier radiólogo y entonces ten cuidado porque lo pueden identificar con una metástasis cerebral. No es tal cosa, simplemente es que tú estás resolviendo el conflicto y se ha producido el edema en la parte del cerebro que está conectada con el riñón. En mi caso era el carcinoma en el riñón. Efectivamente, cuando pasaron los meses me hicieron un escáner cerebral y los médicos me dieron la noticia tremenda de que tenía metástasis cerebral, cosa que yo no me lo creí. Afortunadamente me sentí feliz de que la ley de Hammer se cumpliera y bueno, después de unos meses, 9 meses exactamente, volví a hacerme las pruebas y había desaparecido. El edema está tanto tiempo en reparación, dijéramos la parte del cerebro está en tanto tiempo en reparación como meses has estado sometido tu organismo a ese estrés de activación del conflicto. Y después de los 9 meses no había nada. Los médicos asombraron mucho, me pidieron un tratamiento, la verdad es que yo no seguí ningún tratamiento, les dije solamente no creerme la barbaridad de diagnóstico que me habían ofrecido, que me habían dicho, bueno, ahora ya un cáncer en el riñón, metástasis cerebral, el diagnóstico era clarísimo y nada alentador. En fin, afortunadamente todo salió bien y lo que lamenté fue que mi experiencia no sirviera para nada a la medicina convencional, puesto que entendieron que era una curación espontánea. Presenta usted un aspecto muy raro. ¿Es grave, doctor? Hacía años que no veía una cosa semejante. La última vez que vi una cabeza como esta fue en conserva en un frasco de alcohol. Ya le dije que estaba enfermo. Todo esto no es más que pura desecación. Tiene casi un 15% de metabolismo, con una tiroide superactiva y más de un 3% de afectación glandular. Y eso es malo, ¿eh? Y un 1% de inteligencia. Es lo que solemos designar el tipo idioticus chronicus. Resumiendo, es el caso más extraordinario que se me ha presentado de cabeza de adoquín. ¡Doctor! ¡Doctor! ¿Eh? Que se ha puesto usted el espejo al revés y se está viendo a sí mismo. ¡Ya lo sabía! ¡Ya lo sabía! Ay, lo veremos otro día, ¿eh? Diga A. Más alto. Más alto. Doctor, ¿a dónde va? Al médico de oídos, estoy sordo. No, si no se trata de usted, sino de él. Bueno, hay momentos en que no sé quién es el enfermo. Guantanamera,
la tierra, quiero yo mi suerte echar con los pobres de la tierra.